buenos días o buenas tardes, dependiendo de la parte del globo en la que os encontréis. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva masterclass de profundización técnica de las que estamos llevando a cabo, desarrollando aquí en EADIC en las últimas semanas. Ya sabéis, en las últimas sesiones hemos tenido varias dedicadas a BIM. La de hoy, la que se presenta, estará dedicado a sistemas de control de influjo y CDS, patrocinada por el Máster en Petróleo y Gas, Prospección, Transformación y Gestión. Estará conmigo nuestro compañero Miguel Chirinos, trabajador y docente de aquí, de ADIC, en Madrid, y un gran profesional. Pero antes, para los que no nos conozcáis, voy a hacer una breve introducción de nuestra escuela. ADIC es una escuela técnica centrada en la profesionalización y en la actualización de conocimientos para ingenieros y arquitectos. Estamos centrados en los sectores de la ingeniería, la construcción, la infraestructura, la ingeniería industrial, las telecomunicaciones y la informática. Y nuestra formación online está muy orientada a que los profesionales de los diferentes sectores puedan reciclar o actualizar o profundizar en sus conocimientos para lanzar sus carreras profesionales. Por eso ya hemos formado, desde que iniciamos nuestra andadura, a más de 12.500 ingenieros y profesionales técnicos de habla hispana, todos ellos pertenecientes a 42 países distintos, ya que nuestra formación online nos permite poder abarcar muchas localizaciones diferentes. Gracias a toda esa internacionalización, se genera en nuestras enseñanzas una sinergia muy bonita en la que diferentes profesionales de diferentes puntos del mundo pueden compartir sus experiencias y así, digamos, obtener visiones distintas sobre el sector y el campo en el que se están desarrollando. Nuestra formación abarca desde cursos cortos, formaciones in company, diplomados, másteres online o presenciales, y por eso estamos presentes en 3 países. Estamos presentes aquí en Madrid, España, estamos presentes en Colombia, en Bogotá, y en Perú, en Lima, y próximamente seguiremos abriendo nuevas sucursales de nuestra escuela. Un poquito en números, como estaba comentando, ya hemos formado a más de 12.500 alumnos, 12.500 profesionales de habla hispana a lo largo de nuestras 250 ofertas formativas que abarcan, como decía, desde cursos cortos hasta másteres. Oferta de formación que está impartida por más de 400 docentes profesionales del sector, que lo que hacen es daros su visión real, su visión del día a día del trabajo, su manera y su experiencia, la que han ido desarrollando a lo largo de los años para poder otorgarosla a vosotros y que así podéis obtener la formación más real y más actual que se pueda tener. Por eso, más de 100 empresas nos eligen a día de hoy como su escuela de referencia a la hora de formar in company a sus empleados. Entre otras cosas, nuestros alumnos repiten hasta un 70% de ellos repiten un curso, y en las encuestas de satisfacción tenemos una nota media de 8,75. Pero no nos quedamos ahí, queremos seguir mejorando. ¿Cómo? Bueno, con nuestra metodología, nuestra EADIC Supported Learning, que si estáis pensando en estudiar un máster con nosotros y no tenéis muy claro por qué, ahora os explicamos cuáles son estas seis patas de esta metodología, qué es lo que hace que nuestros másteres sean especiales y los mejores del mercado. La primera, bueno, que estás siempre acompañado, siempre a tu lado. Estudiar un máster online podría pensarse que es una experiencia solitaria, pero al contrario, con nosotros es una experiencia de acompañamiento, no solamente con vuestros compañeros en el campus virtual o como los docentes, a través de la mensajería instantánea, a través de los correos, a través de los foros, etcétera. No. Además, tenéis un asesor académico que os acompaña durante todo el proceso de estudio, de manera que el estudio de este máster, que muchos de vosotros probablemente realicéis mientras trabajáis, sea una experiencia nada solitaria, y al contrario, de acompañamiento. Como comentábamos también, el ambiente internacional en el que se desarrollan nuestros másteres, que permiten que docentes y alumnos y profesionales, todos ellos de diferentes partes del mundo, compartan experiencias y compartan conocimiento, hace que el aprendizaje sea mucho, mucho más rico. Y, por supuesto, somos expertos en multimedia, somos pioneros en este ámbito. Nuestro campus es muy dinámico y está desarrollado de tal manera que el conocimiento no solo sean documentaciones o bibliografías, sino que tengáis también los foros, pero sí, también las masterclasses como esta, las webinars, también tenéis vídeos explicativos, tenéis vídeos tutoriales, todo para que la enseñanza sea mucho más dinámica y mucho más completa. Como comentábamos, era un máster online. Este máster, por ejemplo, en petróleo y gas, prospección, transformación y gestión, que os permite que tengáis acceso a los materiales 24 horas al día, 7 días a la semana, donde estéis y cuando queréis. Todo lo que
he comentado, al final nos lleva a que tenemos y proponemos un entorno muy dinámico, muy flexible, que se adapta a vosotros. No sois vosotros los que tenéis que adaptaros al estudio porque es complicado trabajar y estudiar a la vez y, por supuesto, siempre estamos actualizados. Siempre estamos buscando las últimas novedades que se imponen en ciertos sectores, las últimas novedades en metodologías, en certificaciones, para poder ofreceroslas, para que podáis aplicar lo enseñado al día siguiente en vuestro ámbito laboral, ya sea en materia de software, renovando versiones de software, incluso cambiándolos si vemos que uno se impone en el sector, etcétera. Por ello, bueno, a lo largo de los años hemos ido desarrollando una serie de alianzas y amistades y somos miembros de numerosas asociaciones, no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Estamos asociados a diferentes universidades, aquí como la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá, la Universidad Odina de Madrid, pero también en Latinoamérica, pues la Universidad de Santo Tomás, la Piloto de Colombia, UDALEC, numerosos colegios profesionales y, por supuesto, la Organización de los Estados Americanos, que nos ha llevado después de muchos años a tener una sinergia muy fructífera, una alianza que ha ayudado a mucha gente y de la que estamos muy orgullosos. Un máster como este en petróleo y gas con nosotros, cómo se fundamenta, cómo se desarrolla, bueno, son 12 meses de duración, divididos en 8 módulos, más un trabajo fin de máster. Obtenéis una doble titulación, una titulación es por ADIC, un título técnico, y la otra titulación es por una universidad, un título en un máster universitario, y además obtenéis la acreditación de 60 créditos FCS. Este máster está reconocido con 60 créditos del Espacio Superior de Educación Europeo y también podéis solicitar, si lo necesitaseis, la apostilla de la Haya para validar internacionalmente vuestro máster en el caso de que seáis estudiantes del extranjero. Tenemos además programas de becas, tanto la Fundación FIE como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que nos permite dar cada año y ayudar con becas a mucha gente. Desde el 2013, más de 3.000 personas se han beneficiado de las becas de la OEA con nosotros, que oscilan entre el 40 y el 60% de beca para la formación. Os dejo en pantalla muy rápidamente cómo acceder a estas becas, www.eadic.becas.com. Ahí te encontráis toda la información respecto a los diplomados y a las maestrías de las que estamos hablando, además de cómo postularos en el caso de que queráis postularos a estas becas. Y sin más, voy a dar paso a mi compañero Miguel para que comience con esta masterclass de sistemas de control de influjo. No sin antes presentaroslo muy rápidamente a este gran profesional. Miguel es ingeniero mecánico, es máster en informática educativa y doctor en ciencias de la educación en la Universidad Rafael Belloso Chafín. Además, es máster en energías renovables y eficiencia energética y es diplomado en gerencia y liderazgo estratégico por el Tecnológico de Monterrey. Atesora ya más de 23 años de experiencia en la industria del oil and gas, en especial en actividades desarrolladas respecto a la well completions, con trayectoria en gestión de proyectos, operaciones de campo, ventas, técnicas y desarrollo de negocios, manufactura y procesos industriales y gestión de programas y planes de mantenimiento en plantas industriales del sector petroquímico. No sé si estás por ahí, Miguel, no sé si me escuchas. Todo tuyo para que comiences la webinar. Ok, como les decía Francisco, pues soy ingeniero mecánico de profesión. Me gradué en Venezuela eh, y pues gracias a este país mi desarrollo profesional fue en el área del petróleo. Mis inicios fueron con la empresa Halliburton, luego estuve con una empresa local dedicada a la manufactura de equipos de terminación de pozos o completación de pozos. Ok, gracias. Y pues bueno, me he dedicado a trabajar en distintos países de Latinoamérica y algunos países del norte de África. Y bueno, toda mi experiencia ha sido en el área de oil and gas, ocupando distintas posiciones entre operaciones, manufactura y gerencia de ventas y desarrollo de negocios. Eh, para dar comienzo, sabemos que dentro de los retos de la industria moderna petrolera está el poder llegar a esas zonas o a esos yacimientos que, con, que anteriormente no podíamos, que son casos donde hay rocas muy problemáticas, estamos hablando de zonas de poco espesor, problemas con las
con las resistencias o inclusive con la arena de la formación. Y eso ha llevado a manifestar distintos tipos de tecnologías para poder tan siquiera perforarlo. Una de ellas, pues obviamente ha sido la perforación de pozos direccionales o también la de los pozos multilaterales, para precisamente tener el acceso a estos yacimientos de una manera en la cual convencionalmente no lo podríamos hacer. Una de las técnicas con mayor desafío son estas, tanto la multilateral como la horizontal en pozos de grandes longitudes, en donde el alcance horizontal o HR perforado logrado en la profundidad total o TD excede la profundidad vertical verdadera o TVD, en lo cual en un factor mayor o igual que esas dos. La perforación de alcance extendido resulta especialmente desafiante para la perforación direccional y requiere un proceso de planeación especial para poder construir el pozo, ¿sí? Lo cual obviamente nos va a permitir acceder a estas zonas y poder producir un petróleo que en otros momentos irá imposible hacer. Es por ello que pues, la maximización de la recuperación de las reservas mediante la utilización de pozos horizontales requiere el manejo del flujo de fluidos a través del yacimiento. Es por ello que entre los ingenieros o expertos, después de numerosos análisis, han girado su atención e incrementado las propuestas de uso de los dispositivos de control de influjo o ICDs, que entre sus beneficios contribuyen a retrasar la intrusión de agua y gas en el pozo, que reduce el volumen de reservas pasado por alto, ajustando de esta manera el flujo proveniente de las zonas individuales que se encuentran sobrepresionadas o subpresionadas o aquellas zonas productoras de agua o gas. Sin embargo, estas secciones horizontales de gran longitud conciben otros retos, siendo uno de ellos el efecto punta talón. Como es bien sabido, en formaciones homogéneas se producen caídas de presión representativas en el intervalo a hoyo abierto o hueco desnudo. A medida que el fluido fluya desde la profundidad total hacia el talón del pozo, produciendo un influjo irregular a lo largo del pozo que se traducirá en la conificación de agua o gas en estas zonas. Esto puede, entre otras consecuencias, el término de la vida productiva o vida útil del pozo antes de lo proyectado y la imposibilidad de recuperar un considerado volumen de reservas ubicadas en el tramo inferior del pozo. Ahora, la invasión del agua o del gas en cualquier punto de la longitud del pozo también puede producir la heterogeneidad del yacimiento o de las diferencias existentes entre las distancias del pozo y los contactos del fluido. Estas variaciones de presión generadas por el yacimiento, por su segmentación geológica o por la interferencia del flujo de los pozos de producción o de inyección, también pueden generar una invasión anticipada. De igual manera, otras formaciones vulnerables a este problema son las carbonatadas, ya que tienden a exhibir un alto grado de fracturamiento y variaciones de permeabilidad. Como consecuencia de las inherentes problemáticas que presentan los completamientos convencionales instalados en pozos horizontales, fue desarrollada esta tecnología, la cual ha sido implementada con éxito en diferentes lugares alrededor del mundo, convirtiéndose en una opción muy atractiva a la hora de buscar soluciones y obtener el máximo rendimiento para los pozos. Puedo citar que de los países de Latinoamérica donde tengo un mayor conocimiento de aplicaciones están Brasil, está Trinidad y Tobago, está México. México ha habido algunas aplicaciones, de hecho participé en alguna de ellas, en los campos de Veracruz y Comalcalco. Hay también antecedentes en Bolivia y en Argentina con mayor certeza. Ahora bien, ¿qué son los dispositivos de control de influjo? Este concepto fue introducido en los años 90 por los ingenieros de Norsk Hydro,
que es una compañía noruega que se dedica al sector del oil and gas, quienes al observar una desproporcionalidad de la relación entre la longitud de los pozos horizontales y su producción, se concentraron en buscar una manera de poder contrarrestar este desequilibrio causado por un influjo más alto en la región del talón del pozo. El principio de estos dispositivos va a consistir en poder restringir el flujo y por tanto balancear o igualar la caída de presión del pozo para conseguir un perfil de influjo distribuido. En otras palabras, eh, sí las puedo facilitar, Alejandra. Me pueden dejar sus correos y yo puedo compartirlas. Les decía que el principio entonces estaba en poder balancear, en restringir el flujo y balancear o igualar la caída de presión. ¿Para qué? Para que yo pueda producir de una manera uniforme a lo largo del pozo y evitar que exista un flujo remanente en el talón. ¿Cómo se logra esto? Pues no solamente con este tipo de dispositivos, sino que también debo valerme de empacadores especiales que también se conocen como empacadores reactivos o empacadores los hinchables para poder aislar las zonas más propensas a tener esas conificaciones de agua o de gas, o inclusive poder de una manera selectiva decidir en cuáles zonas voy a producir en función a la distribución que yo requiera del mismo pozo. Ahora, volviendo a esto, eh, el hecho que yo pueda escoger bien este aislamiento anular a través de estos empacadores o packers o dispositivos de aislamiento, dependiendo del país en que se le dé el término, lo que voy a hacer es poder tener un control de este efecto punto talón y de las problemáticas asociadas a la heterogeneidad del pozo. Y esto me va a llegar a permitir lograr un sistema de compartimientos efectivos a lo largo de la sección horizontal y tener un diseño óptimo de distribución en la combinación entre los packers y los ICDs que voy a utilizar, para decirlo de una manera mucho más resumida. En cuanto al principio de funcionamiento, estos dispositivos funcionan de la misma manera en que lo haría una manguera de jardín con un tapón al final. O sea, imaginemos que estamos en el patio de nuestra casa o en el jardín y a la válvula de agua o a la toma de agua le colocamos una manguera, la colocamos simulando como si estuviéramos perforando un pozo, es decir, una sección vertical y luego lo hacemos en una sección horizontal extendida y hasta el final le colocamos un tapón. Vamos a perforarla y hacerle agujeros del mismo diámetro a lo largo de toda esa longitud, ¿sí? De esta manera vamos a representar un pozo horizontal inyector de agua. Cuando nosotros en el momento que abrimos la llave y comienza a suministrar el agua, la mayor parte de esta sería inyectada a través de la primera serie de agujeros, mientras que los agujeros localizados en el extremo de la manguera va a ser prácticamente nula, o sea, y a medida, obviamente, de que es mucho más larga, peor va a ser peor la situación. Es decir, una producción incrementada al inicio y hasta el final prácticamente nada. Esto no significa que no se tiene energía o presión suficiente para impulsar el agua hasta la punta de la manguera. Lo que se traduce es que en una mayor cantidad de agua que sale hacia la zona del talón del pozo y un pobre soporte de la presión en las regiones cercanas a la punta, genera una irrupción temprana de agua en las zonas que está recibiendo demasiada agua y un barrido ineficaz en zonas que reciben menor cantidad de agua. Si en cambio los agujeros perforados tendrían un menor diámetro, la misma energía o presión puede distribuir el agua uniformemente a lo largo de toda la longitud de la manguera. Esto, si lo llevamos a términos mucho más técnicos, Listor en su publicación Dispositivos de control de influjo, perfeccionamiento de los estándares, afirma que los ICDs con boquilla son componentes autorregulados de los completamientos. Esto es, dado a que la caída de presión a través de estos dispositivos depende de la densidad del fluido y su velocidad, como lo indica la ecuación de Bernoulli, las cuales pueden cambiar con el tiempo si se tiene una tendencia a inhibir la producción de agua y a estimular la producción de hidrocarburos. Por otra parte,
otros autores coinciden que el diseño de los completamientos o de las terminaciones no debe depender de la viscosidad, ya que al hacerlo se crea un flujo preferencial de agua que conlleva a una irrupción temprana de la misma, con lo cual los ICD tipo canal, tipo tubo o algunos híbridos pasan a la palestra. En cuanto a los tipos de control de influjo que mencionaba, como les decía anteriormente, tenemos los tipos boquilla, los tipos orificio, los tipos canal y los tipos tubo y de tipo autónomo. Los de boquilla, la caída de presión es generada al imponer una restricción al flujo, pues el fluido es forzado a pasar a través de un conjunto de boquillas de diámetro pequeño configuradas previamente para producir la caída de presión deseada a una tasa de flujo específica. En otras palabras, tengo un puerto, como este que está acá en la parte, en este dibujo, ¿sí? En la cual yo voy, después de hacer las distintas simulaciones del yacimiento, decidiendo cuáles son las zonas que voy a cerrar y cuáles son, dependiendo del diámetro interno que desee o de la caída de presión, colocar distintos tipos de boquilla para poder hacer mi terminación. Esta caída de presión ocurre de manera instantánea, lo que significa que es un dispositivo altamente dependiente de la densidad del fluido, como lo decía anteriormente, y de la velocidad, pero no de la viscosidad. Sin embargo, esta dependencia lo hace muy propenso a la erosión y menos resistente al taponamiento. Es por ello muy importante para cuando vayan a utilizar este tipo de dispositivo, tengan en cuenta el material de la boquilla, que generalmente son de carburo de tungsteno y o materiales de este tipo de resistencias. Los de tipo de orificio difieren de los de boquilla, ya que constan de ciertos números de orificios de diámetros y características de flujos conocidos. En los de tipo canal se genera una caída de presión a través de una superficie de fricción que consta de ciertos números de canales con diámetros y longitudes predefinidos en las distintas simulaciones previas al diseño, de tal manera que impone una caída de presión específica para una tasa de flujo determinada. Una ventaja ofrecida por este tipo de dispositivos es la reducción en la probabilidad de erosión al provocar la caída de presión en un intervalo mucho más largo que el de una boquilla o de un orificio. Sin embargo, al ser dependiente de la fricción, esta caída de presión puede ser más susceptible a los efectos de una emulsión. Los de tipo tubo imponen la caída de presión por medio de un conjunto de tubos a través de los cuales avanza el fluido. La longitud y el diámetro interno de estos son diseñados para producir la caída de presión requerida para una óptima eficiencia de la terminación. Los de tipo autónomo, que son los diseños más recientes, son aquellos que tienen una válvula mecánica sensible a la densidad, de manera de que ésta puede cerrarse o restringir el flujo en la zona en la que la densidad del fluido producido ha cambiado a causa de un flujo de agua o de gas. También hay algunos disponibles, hay disponibilidad de algunos diseños en los cuales se combina este tipo de dispositivo, es decir, o el de canal con la de boquilla o indistintamente con el del canal o de tubo, pero siempre bajo el mismo principio operacional. La diferencia entre los cuatro principales, es decir, entre los boquilla orificio y el tipo canal o tubo, es que los primeros usan restricción para crear la caída de presión. Los segundos utilizan la fricción. En los de boquilla orificio, el diferencial de presión depende de la densidad del fluido. En los de canal de tubos, el diferencial de presión del flujo es altamente dependiente de la viscosidad. Los de tipo de boquilla orificio son insensibles a la viscosidad del fluido y los de boquilla orificio se rigen por la ecuación de Bernoulli, mientras los otros dos se basan en la ley de Poiseuille. Quiero dedicar ahora un poco a lo que son los tipos boquilla porque son los que a la fecha se han utilizado con mayor número de aplicaciones en Latinoamérica, dado a las condiciones de pozos horizontales, crudos pesados,
problemas de arena, ¿sí? Y, perdón, problemas de arena básicamente de poca cantidad, ¿sí? Entonces, ya viendo que la erosión no es un problema, los de tipo boquilla, también por ser los más económicos en el mercado, son los que mayor se han utilizado. Entonces, como características principales, en este tipo, la caída de presión requerida es configurada según el número de boquillas abiertas o cerradas. Los puertos de flujo son de carburo de tungsteno, como les mencionaba, precisamente para incrementar la resistencia a la erosión. La unidad puede ser ajustada en el pozo, esto sí tienen como características, considerando la información más actualizada y reciente del yacimiento. Es decir, que particularmente este tipo de dispositivos tienen la posibilidad de que aún estando en boca de pozo, podemos a través de una última simulación poder determinar cuál es la cantidad de boquillas que deben estar abiertas o cerradas y durante la instalación de cada uno de ellos podemos ir ajustando y poder tener eh, la mayor probabilidad de éxito con las condiciones que me esté marcando en ese momento la formación y el yacimiento. También tienen una configuración muy fácil y sencilla para diferentes tipos de aplicaciones, es decir, que no me importa si el pozo es productor o es un pozo inyector. En el caso de los pozos homogéneos, va a demorar la conificación de agua o gas debido a la compensación del efecto punta-talón, generando un perfil de influjo uniforme. Mejora la limpieza desde la punta hasta el talón y mejora la recuperación de hidrocarburos y la eficiencia del barrido. También, en el caso de los pozos heterogéneos, me va a permitir estas mismas características. En ambos va a prevenir el flujo anular y los puntos calientes o los hot spots debido a que genera una distribución uniforme del influjo a lo largo de la tubería de producción. Esto, lo de los hot spots, va específicamente al caso de los puntos donde se puede generar erosión en la tubería, eh, en el tubing o en la tubería de producción del pozo. También restringe el flujo de fluidos de alta movilidad. Puede ser utilizado en pozos inyectores para garantizar la distribución de los fluidos de inyección. Reduce la tendencia de ruptura del vapor en aplicaciones térmicas tales como SACTI, porque como les decía, al tener esa facilidad de poder ser utilizado en pozos como inyector o como productor, me permite hacer este tipo de aplicación. También mejora la recuperación del hidrocarburo y la eficiencia del barrido desde el talón hacia el, el, desde la punta hacia el talón. Como les decía, una de las aplicaciones que más tiene es poder hacerlo una terminación tipo selectiva, porque puedo colocar, adicionar algunos tipos de válvulas que me permitan abrir o cerrar las formaciones en función a lo que yo necesite ir produciendo. Los de tipo autónomo, como les decía, son aplicaciones bastante novedosas, son diseños que, a ver, han sido adicionados o incluidos en el portafolio de empresas como Halliburton, Baker, Schlumberger, Weatherford, para poder, como bien dice su conceptualización, poder manejar este tipo de dispositivos desde una manera remota. Como les decía al principio, parte desde una válvula mecánica sensible a la densidad que, al detectar las variaciones que en la simulación consideramos importantes, eh, cierra o restringe el flujo en la zona en la que la densidad del fluido ha cambiado a causa de un flujo de agua o de gas. Tienen la capacidad de responder a las condiciones del cambio del pozo sin ninguna acción por parte del operador, precisamente por esa capacidad de aperturar
de cerrar o de restringir el fluido a través de esa cámara, y cuando los fluidos no deseados llegan al pozo, este cambia la forma en la que el fluido se está moviendo a través del dispositivo. Esto resulta en una mayor restricción al flujo, mientras que en otras zonas productoras de petróleo continúan la producción con restricción mínima. Emplea también sistemas de conducto y canales para regular el flujo del fluido, tal cual como lo ven acá en las tres figuras que les incorporo, de diferentes marcas de dispositivos, ¿sí? La cual incorpora tres componentes dinámicos individuales: un selector de viscosidad, un orientador de flujo y un reductor de flujo. Todos van a trabajar simultáneamente para poder permitir o restringir el flujo del fluido sin el uso de partes móviles. Ahora bien, ya pensando un poco en lo que se va a gestionar en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que partir del hecho de que los dispositivos ICDs o los sistemas de control de influjo no son una solución a todos los problemas relativos a la producción, por lo que antes de pensar en su implementación deberíamos asegurar el hecho de que estos realmente vayan a mejorar la producción. Tenemos que partir de que el ICD funciona adecuadamente siempre y cuando la caída de presión del pozo sea mayor que la caída de presión en el yacimiento, y adicional si estos son capaces de crear una caída de presión lo suficientemente grande para producir a cierta tasa de flujo requerida. En el artículo presentado en la SPE 10207-MS, la importancia relativa de la caída de presión del pozo y el daño de la formación de pozos horizontales, presentado por Daniel Hill y Ding Su, estos desarrollaron una expresión analítica que permite de una manera muy sencilla determinar si esta caída de presión del pozo es importante o no. Dicha expresión mantiene una relación K entre la caída de presión en el pozo por fricción y la caída de presión en el yacimiento. Debe anotarse que en pozos horizontales esta caída de presión está dominada por la caída precisamente por la fricción, y cuando K, este factor que ellos desarrollaron, es significativa, el uso de los ICDs u otros dispositivos de control pueden balancear el flujo a lo largo del pozo, mejorando así el desempeño de este e incrementando el factor de recobro. Por si el contrario, el K es menor a 0.1, el incluir este tipo de dispositivos va a ser completamente innecesario a la terminación que estemos diseñando. Ahora bien, una vez que hayamos probado que estos dispositivos realmente son necesarios y podríamos mejorar la productividad del pozo, vamos a tener en cuenta algunas aproximaciones a un procedimiento a seguir. Es decir, es como una especie de recetario que pudiésemos seguir para poder utilizarlos. Lo primero sería que una vez que utilicemos o tengamos el modelo geológico del campo completo, esto va a implicar muchísimo tiempo de dedicación a la simulación. Es por ello que se recomienda extraer un modelo a escala del sector con un software que pudiese ser el Petrel o el Eclipse, en el que se extraiga el fluido, la presión o las condiciones de borde sin flujo, para que se respete la heterogeneidad geológica y la interferencia generada por los pozos cercanos. Luego, como segundo paso, podemos utilizar un software en el cual el que más yo utilicé fue el NetTool por su fácil utilización. Vamos a diseñar una configuración de ICDs que retarde la irrupción temprana de agua o gas y promueva la producción de aceite durante la vida del pozo. Para ello es necesario que consideremos múltiples opciones y determinemos cuál va a ser la mejor configuración. He aquí donde nosotros tenemos que visualizar en el tipo de equipo que vayamos a colocar
para acompañar al dispositivo. Es decir, tenemos que ver bien cuáles son los empacadores reactivos o los empacadores hinchables que mejor se ajusten en función a si van a expandirse mejor porque son base aceite o base petróleo, o son mejor reaccionando ante el agua, o si son, en algunos casos, hay ya tecnologías donde si hay la presencia de agua y petróleo, que son los híbridos, reaccionan mucho mejor y poder aislar esas zonas problema o tener el control de las zonas que yo necesito disponer. Esto lo acompañamos de los distintos dispositivos que vayamos a utilizar y por ende pues ya tenemos una terminación mucho más idónea, ¿sí? También durante las operaciones de perforación vamos a validar el modelo inicial utilizando los registros en tiempo real. Y una vez culminemos este proceso, el de perforación, necesitamos refinar el modelo usando los registros en tiempo real y hacer una evaluación petrofísica rápida para la saturación de los fluidos y de las permeabilidades. Luego, hacemos una nueva corrida de simulación utilizando como una opción el Multi-Segment Well y el modelado detallado del pozo, confirmando así el diseño final. Por último, pues, elaboramos un reporte bien detallado de cada una de las simulaciones y el porqué de la selección para poder validarlo con el operador o con los especialistas del cliente para poder validar lo que queremos en el pozo. Por último, también es muy recomendable que podamos disponer de todas las licencias o de aplicaciones conocidas para poder comparar los resultados y de esta manera poder, eh, poder tener la posibilidad de conseguir ese óptimo que realmente vamos a necesitar a la hora de nuestro diseño. De mi parte, pues ya con esto culmino. No sé si hay alguna pregunta que pudiésemos atender. Es muy importante que este tipo de dispositivos nosotros sepamos eh, utilizarlo. No es una técnica para ser utilizada en cualquier pozo. Lo primero, recuerden, es para pozos horizontales. Este tipo de aplicaciones para pozos verticales no es, no es la más adecuada. Por otro lado, como les decía, su versatilidad para pozos tanto inyectores como productores también me da la posibilidad de combinarlo en aquellos pozos donde esté pensando una inyección de vapor, es decir, en aquellos donde piense utilizar un SAGD, un SAGD, también podemos utilizar este dispositivo para inyectar vapor y luego ser utilizado como eh, una vez culminado este proceso en la zona que va a ser productora. Saben que los pozos SAGD son pozos duales, uno encima del otro. En uno inyecto el vapor para poder hacer la cámara de vapor alrededor de la formación y esto me va a facilitar la producción con otros dispositivos en fondo. Rolly y alguien más. Enzo. Sí, hay un par de personas que han Sí, preguntado sí, si sí, podías claro. recomendar A ver, en algún la tipo de red bibliografía. pueden conseguir información bastante cómoda. Hay muchos trabajos en los cuales se pueden soportar. En la SPE también yo voy a procurar anexar una lámina en mi presentación con alguna bibliografía, pero también pueden en las páginas de Weatherford, de Halliburton, de Schlumberger, de Baker, NOV, Tendeca, también las puedo mencionar allí. Hay muchas aplicaciones de los tipos que le mencioné y van a conseguir bibliografía, pero les puedo ver. ¿Algún video en funcionamiento del dispositivo? Sí, también les puedo agregar algunos enlaces para que lo vean. Alguien preguntó por lo económico, no es una tecnología económica. A ver,
Fernando, que creo que fue el que me preguntó y venía, él creo que es de México. Mira, el promedio de lo que se hizo en México, o lo que yo pude trabajar en México, y no solamente lo trabajé en la empresa donde yo estaba, sino también supe de algunas de la competencia. Estábamos hablando de pozos que el costo solo de la terminación estaba entre unos 800.000 dólares al millón de dólares. Sin embargo, son pozos que sin este dispositivo estarían produciendo 300, 400, máximo 500 barriles, puede llevarse a 3.000 barriles diarios. Así que el costo-beneficio es bastante bueno. Ya va Alejandra. Actualmente trabajo en el área geotérmica. ¿Los ICD se pueden adaptar para este tipo de pozos? Sí, lo mencionaba hace rato. En pozos tipo SACD o en algunos pozos de inyección de vapor, yo puedo utilizar estos dispositivos para poder llevar el flujo a la cara de la formación y luego, mientras enfría, producir. No, los programas hay que pagar la licencia y generalmente lo compran las empresas. Tampoco es un software de fácil, de fácil adquisición. Sí, Fernando, para pozos de yacimientos pesados o extrapesados es la aplicación donde mayor utilidad tiene, con o sin control de arena también. Ángel, ¿este dispositivo tiene alguna limitación con algún tipo de crudo? No, no tiene ningún tipo de limitación, pero sabemos que la mayoría de los pozos horizontales de larga extensión generalmente son para pozos de crudo mediano o pesado, pero no hay ninguna limitación. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los participantes por esta interesantísima sesión de masterclass. Creo que ya no queda ninguna duda. Entonces, daros a todos las gracias por haber participado, por haber planteado tantas preguntas. Por supuesto, a Miguel, por compartir tus conocimientos y tu experiencia en el sector con nosotros. Y sin más, informaros de que en los próximos días, durante el próximo mes, continuaremos con más masterclasses de índole técnica que abarcarán temas de ingeniería industrial, infraestructuras, BIM, edificación, construcción, tranvías y metros y de ferrocarriles urbanos, infraestructuras de ferroviarias, etcétera. Un saludo y hasta luego.